tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Es 3 de abril del año 2024. Finos estrategas políticos tiene seguro el partido de Oriol Junqueras. Será por asesores en España. Pero si lo más ambicioso que puede presentar en esta campaña Esquerra Republicana es un remake de Artur Mas, con Per Aragonés en el papel de Moisés separando las aguas del Mar Rojo, es natural que ande perdiendo escaños en cada encuesta que se publica, Esquerra Republicana. Esta película ya la hemos visto. Esta película se estrenó cuando Per Aragonés era todavía veinteañero y fue un fracaso de crítica. Y eso que el rey Artur todavía entonces tenía su público. La película es de Don RQR, o sea, es el raca-raca del referéndum pactado, ¿no? Gobernante que mira al horizonte y se pregunta ¿cómo seré recordado por la historia? Y que se responde a sí mismo que sus gobernados anhelan por encima de cualquier otra cosa, que te digo yo, pues mejores salarios, menos listas de espera, más agua, mejor formación en las escuelas, ¿no? Sus ciudadanos, sus gobernados anhelan unas urnas en las que poder introducir un papel que diga el resto de España ahí te quedas, ¿no? Y ese gobernante imbuido de la responsabilidad que le encomienda la historia tira de presupuesto público y monta un comité de juristas no sospechosos de afinidad con quien gobierna, sino libres de toda sospecha, o sea, descaradamente partidarios, y le encarga que prepare unos papeles con mucha cita, mucha nota a pie de página para poder proclamar que lo blanco es negro, lo negro es blanco, es decir, que los residentes en Cataluña, ellos y solo ellos, pueden decidir dónde empieza y dónde termina España. Y consumada la tarea, pues el gobernante convierte ese tocho, pagado con presupuesto de todos, en su reclamo electoral. Y se presenta solemne ante el pueblo, como hizo ayer Per Aragonés, para mostrarle las tablas de la ley, ¿no? Falsas, por supuesto, de cartón, como las urnas que puso el señor Mas. Y a sabiendas de que son falsas, pero confiado en que se le premie por lo menos la perseverancia, ¿no? El RQR, otra vez el raca-raca del referéndum. Mire, corría el año de 2013, con razón dice Salvador Illa que el independentismo se ha quedado a vivir en el pasado. Bueno, esa es la esencia del independentismo en el fondo, ¿no? Vivir del pasado. Corría el año de 2013 cuando el presidente Artur Mas, recién subido a la ola independentista, montó una cosa llamada Consejo para la Transición Nacional, a saber, un grupo de sabios, afines a la causa, encargados de plantear todas las vías posibles para llegar a la autodeterminación. Entonces lo llamaban derecho a decidir. El PSC hizo el primo en aquella época y les compró el camuflaje del derecho a decidir, como seguro que recuerdan, entre otros, la señora Parlon. Ahí metió el rey Artur, en aquel Consejo para la Transición Nacional, a su panegirista más conspicua, que es Pilar Rahola, como se sabe. Entonces le redactaron unos informes larguísimos que tiene a su disposición Per Aragonés si quiere, porque están en la web de la Generalitat de Cataluña, y que en resumen decían que la única vía constitucional para la autodeterminación es cambiar de constitución. Y que todas las demás, todas, son inconstitucionales. Con diferentes grados de descaro, es verdad. La menos descarada es la que se acabó eligiendo entonces, que fue lo de enviar a las Cortes Generales una representación del Parlamento catalán. Ahí estaba Turull, ahí estaba Marta Rovira, así que son los mismos siempre, para que las Cortes españolas cedieran la competencia de convocar un referéndum al Parlamento de Cataluña. Fracasó el empeño, entonces pasaron a la siguiente, que era ya un poco más descarada, que fue hacer un referéndum por las bravas. Y de hecho hicieron dos, uno en el 14 y otro en el 17. Bueno, pues ahora Per Aragonés, comprometido siempre con el futuro, se nos ha hecho un Artur Mas. Ha montado otro grupo de expertos y se ha cargado de razones falsas todas para darle la turra a Sánchez y darnos la turra a todos con el referéndum pactado. Que si el artículo 92 de la Constitución lo permite, que si sería fruto de un acuerdo, que si no hacen falta requisitos mínimos de participación ni de mayoría ni de nada, que si la propuesta es... Bueno, le da falta decir que es impecable, que es la palabra de moda para felicitarse uno mismo por hacer historia, ¿no? Es impecable. Y que la pregunta sería, ¿quiere usted que Cataluña sea un Estado independiente? Dices, a ver, para este folleto tampoco han necesitado darle mucho a la pelota, ¿no? Hombre, al menos no han vuelto a disfrazar a Pilar Rahola de jurista, que eso hay que agradecérselo, ¿no? Es un remake casposo que llega no solo 11 años después del de Artur Mas, sino con una sedición de por medio. Sofocada la sedición, por cierto, en el año 17. Juzgado, condenado e indultado el progenitor B de la sedición, que fue el señor Junqueras, y sin juzgar ni condenar y en puertas de ser amnistiado el progenitor A, que fue el señor Puigdemont. Única novedad real, que el gobierno central que hay ahora viene siendo más permeable, digamos, al martilleo independentista que el que había cuando Artur Mas reinaba.
Al gobierno de ahora le bastó ayer para responder a esta propuesta del señor Pere Aragonés una palabra. No, nuestra posición es clara y es radicalmente contraria. No al referéndum de autodeterminación. Se le agradece al gobierno la claridad y la contundencia. Se le agradece la convicción con la que proclama que el referéndum ni es constitucional ni es deseable. Idéntica a la convicción con que aún decía hace un año que la amnistía ni era deseable ni era constitucional. Y luego resultó que sí. Constitucional, deseable e impecable. Mónica Oltra no cometió delito alguno. Su marido sí. Abuso de una menor tutelada, pero ella no. No había caso, ni de ocultamiento, ni de abandono de menores, ni de prevaricación, ni de nada. Ni siquiera había indicios que merecieran tal nombre a juicio de quien al final juzga, que es el juez. Mónica Oltra, vicepresidenta del gobierno valenciano, dimitió hace año y medio al saberse imputada. Su partido, Compromís, la reivindica. Y se pregunta quién repara ahora el daño causado. Es una muy buena pregunta. Es una muy pertinente pregunta en la España de estos días, la España de la fangosfera, en la que andan los partidos ahí exprimiendo al máximo los peores trucos de su actividad propagandera y dinamitera. Los peores trucos son la media verdad, la sospecha sin base, la insinuación envenenada, la intoxicación premeditada, la distorsión. El caso de Mónica Oltra evidencia que emitir alegremente sentencias políticas suplantando el papel de los juzgados, lejos de contribuir a la higiene y a la ejemplaridad, a lo que contribuye es a la injusticia. Y también que las acciones delictivas del marido, de una gobernante, son responsabilidad del marido, y no de ella por muy pareja que sea, ¿no? Compromís, la izquierda valenciana, denuncia, y con razón, viendo en qué ha acabado este caso, el precio que tuvo que pagar la vicepresidenta Oltra. Los adversarios políticos cargaron contra ella agitando primero informaciones de prensa, el clásico es que se ha publicado en los periódicos, exigiéndole luego explicaciones por el abuso que había cometido su marido, el clásico es que tiene que dar explicaciones, y presentando luego la existencia de una denuncia, de un sumario judicial y de una imputación como si fuera la prueba de que era culpable. Es que ya está, es que hay una denuncia de la Fiscalía, que no es poca cosa. Que ya está el caso en manos de un juez, que no es poca cosa. ¿Qué más falta? ¿Qué más necesitan ustedes para saber que tiene que dimitir? Pues queda a la vista que faltaba todo lo demás. Faltaban las pruebas, que no los indicios, que siempre son discutibles los indicios. Para eso se hacen los juicios. Y faltaba la sentencia. Pero si había una denuncia de la Fiscalía. Es que no siempre la Fiscalía gana los juicios. No sé si lo saben. En realidad Mónica Oltra pagó el pecado de haber sido ella misma, de haberse aplicado ella misma la medicina que en su día había aplicado a sus rivales. Claro, es que Compromís exigió la cabeza de Rita Barberá por el caso aquel de los gastos protocolarios del Ayuntamiento de Valencia. Que dijeron los de Compromís antes de que el caso llegara ni a juicio. ¿Por qué no yo? Dijeron los de Compromís, es que es insaciable la señora Barberá, es que se pasa la vida padre, se da la vida padre a costa de los ciudadanos, hombre, es intolerable. Luego la Fiscalía del Supremo archivó el caso, con el mismo argumento con el que ahora el juez ha archivado lo de Mónica Oltra, ausencia de indicio alguno de delito. Pero para entonces Compromís ya había juzgado y condenado públicamente a la señora Barberá. Es en Valencia, y no solo en Valencia, hay precedentes para aburrir de políticos condenados por sus adversarios y por la prensa, o por una parte de la prensa, que luego acabaron exculpados, absueltos, exonerados, casos archivados. De lo que no hay precedentes es de un partido político que después de haber condenado públicamente a quien luego sale absuelto, se haya disculpado por haberle calumniado. Mucho menos de partido político que, habiendo sufrido él la baja de uno de sus dirigentes por una sospecha que se revelara incierta, se haya comprometido a no usar él la misma táctica inculpatoria con los dirigentes de los partidos rivales. Eso no ha pasado nunca en España. El compromiso a no utilizar los trucos. Y por eso todo sigue como estaba. Lo estamos viendo estos días, ¿no? Sería más creíble la exigencia de reparación que está haciendo la izquierda a quienes condenaron sin pruebas a Mónica Oltra
si pusiera hoy también el grito en el cielo ante las sentencias de culpabilidad que sus propios dirigentes vienen emitiendo respecto, por ejemplo, de la señora Díaz Ayuso. Le vienen imputando desde hace semanas lucrarse con la utilización del piso de su novio. Denunciado él que no ella, por un fraude fiscal. Testaferro, reiteraba aquí el lunes el ministro Óscar Puente, ¿no? Testaferro. Porque tengo razones para pensar que está ocultando la verdadera identidad del que hace o la que hace el negocio. Testaferro, pero ¿en base a qué? Pues tengo la impresión. Bueno, el caso del gobierno, en su reacción ayer a lo de Mónica Oltra, pues es llamativo, ¿no? No le negaré que nos alegramos, ¿no?, de ese archivo, de esa causa para la persona que usted me ha preguntado, para Mónica Oltra. Se alegra el gobierno. Dices, ¿y de qué se alegra? Se alegra del archivo de la causa porque no había causa. Claro, ocurre que con el hermano de Díaz Ayuso, no con el novio que es el de ahora, sino con el hermano, ya hubo 2 investigaciones de 2 fiscalías y las 2 quedaron archivadas. Y a pesar de eso, el presidente Sánchez se sigue refiriendo a este asunto como un caso de corrupción del que hace responsable a Díaz Ayuso. Que es una forma poco sutil de llamarla corrupta. No sé si al ministro Puente corrupta le parece insulto o sarcasmo, pero es lo que Sánchez dice de Díaz Ayuso. Por lo del hermano que quedó archivado, como lo de Mónica Oltra. Ayer mismo se encaró Patxi López ante la prensa por preguntarle por el asunto este del Confidencial y Begoña Gómez. Hoy, por cierto, el Confidencial publica que hay una segunda carta firmada por Begoña Gómez en la que avala a la consultora de Barrabés en la licitación de un contrato del Ministerio de Economía, ¿no? Le preguntaron a Patxi López por este asunto y no le gustó. ¿Dónde están las pruebas de las cosas que algunos de vosotros decís? ¿Dónde está el contraste con la realidad? Todo basado en cuestiones falsas y la mayoría inventadas. Ya está bien de dudar de la honorabilidad de personas que nada tienen que ver con este asunto. Hablar de los que aparecen en los sumarios. Hablad de... Cuando Patxi se enciende parece que esté dando órdenes a los... No será eso, hombre, ¿cómo va a ser eso? Hablad de los que aparecen en los sumarios. ¿En qué sumario aparece la mujer de Núñez Feijóo? La vicepresidenta 1, señora Montero, ministra de Hacienda, acusó en público a la empresa Sargadelos de haber recibido trato de favor de la Xunta de Galicia por tener de empleada a Eva Cárdenas. ¿Eso en qué sumario sale, Patxi? Se basaba la ministra en una información falsa, fruto de una negligencia periodística, que a veces también existen, las negligencias periodísticas. Y no consta que haya rectificado a día de hoy la vicepresidenta 1 del gobierno. Por un momento pensé que Bolaños estaba refiriendo ayer a ella, a Montero, cuando dijo esto. Leen cualquier cosa en cualquier medio, en cualquier digital, y vienen a una Cámara democrática como es el Senado y lo muestran como prueba evidente de ¿qué? De la nada. Carlos Alsina en Onda Cero.